Buenas noches, amigos. Qué día, ¿no? Eh, Justo bienvenidos a Fase 1 Política Experimental. Muy bienvenida Sol, nuestra invitada. Emanuel, también tenemos un invitado que ha entrado y otros que están por entrar. Recién me acordaba de una maldición de los chinos que dicen que ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y la verdad es que los chinos se han abusado este año porque no solo vino la pandemia aparentemente de allá, sino de que justo antes de que cierre el año nos quedaba un mes corto para las fiestas y aparece este suceso, ahora que lo estaba viendo acá en vivo, que nos ha sacado a todos, inclusive yo creo, por lo menos yo personalmente, no sé si le pasa lo mismo a ustedes, de que la verdad es que no teníamos una dimensión por ahí acabada del alcance que tenía la figura de Maradona. Más allá sabíamos el fútbol, las amistades de primer nivel, pero hoy nos encontramos con algo inesperado, que es, por ejemplo, una carta de Macron donde se ven pasajes con su puño y letra, cosas que realmente salen de la imaginación de cualquiera de nosotros. Si nosotros decíamos hace un mes, no, la verdad es que nadie esperaba este tipo de cosas. Así que, bueno, Sol, te presento muy brevemente, socióloga, licenciada en letras, investigadora del CONICET. Tenés además un tema en particular, siempre te leemos mucho a través de las plataformas digitales, en distintos artículos con el tema de discurso. Te hemos visto en la tele también analizando en el arranque de este gobierno el tema del discurso del nuevo gobierno. Y también hay un tema que por ahí después en algún momento en una de esas tenemos un minutito, que estuviste con una estadía en Nueva York justo en víspera de que Nueva York se convirtiera en un páramo, la Roma moderna. Así que realmente ese es un tema interesante después quizás para tocar. Así que bueno, buenas noches, profe de Ángelis, colega también de Sol, muy buenas noches. Sol, bienvenida, lo dejo en tus manos, Carlos. Bueno, gracias Dani, gracias Sol por estar en este No, día gracias a ustedes. tan particular, emotivo. Vos sabés que este pequeño espacio que es fase 1 política experimental, siempre tratamos de pensar temas políticos, pero corriéndonos un poquitito de la agenda de la hipercoyuntura, pero nos invadió esta situación, la muerte de Diego Maradona, y qué narrativa se está armando, qué se está construyendo. Hay una nueva construcción, es un fenómeno que podríamos pensar que es de la mitología griega y se revisita, es un fenómeno completamente local argentino. ¿Qué expresa esto? ¿Cuál es obviamente una pregunta inicial en el sentido de la novedad del fenómeno y todo lo que hemos visto de esta explosión? ¿Cómo lo ves, Sol? Y, en primer lugar, desde la experiencia singular, ¿no? O sea, no se puede no estar afectado por una situación como esta. La verdad es que es muy impactante, sea uno futbolero, ¿no? Lo que esto implica. Ayer estuve muy triste, no sé, o sea, digo desde la experiencia muy personal, pero que puede ser representativa de lo que pasó en la ciudad, ¿no? Se notaba como un silencio. Y después la multiplicidad antes de pasar a la manifestación pública, ¿no? Al espacio público, pero desde lo más singular, digo. Después empecé a ver muchas interpretaciones, lecturas hermosas, espectaculares, un montón de textos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, cuando hay un acontecimiento, y todo acontecimiento es político, en el sentido de Badiou del término, ¿no? O sea, todo acontecimiento es político en la medida en que irrumpe o rompe, ¿no? Con el estado de cosas o con lo dado, con, con lo normal. Y cuando hay un acontecimiento hay interpretaciones, proliferan las interpretaciones, las lecturas, los discursos, los textos, ¿no? Así que esto, bueno, es indudable que es un acontecimiento y no nacional, sino mundial, y retomando lo que decía Daniel hace un rato, ¿no? Los
textos que circularon, las cosas que se dijeron, el texto de Macron, solo para tomar un ejemplo, me pareció impresionante, ¿no? De parte de un jefe de Estado, con ese tono tan informal, tan coloquial y al mismo tiempo solemne. Bueno, esa es la primera impresión, ¿no? Desde el punto de vista singular. La experiencia de que algo sucedió, algo aconteció, hay un antes y un después, y eso suscita muchos discursos y muchas interpretaciones y lecturas que por supuesto y por suerte son, como todas las interpretaciones, pasibles de ser refutadas, entonces circulan algunos discursos a favor, otros en contra, emociones. Así que bueno, eso me impacta mucho, ¿no? En este tipo de situaciones. Algo parecido fue lo que pasó con la muerte de Néstor, ¿no? O sea, la cantidad de Ahí, cosas que se ahí dijeron. Sol, perdón Sol, porque justo ahí mencionaste un tema que justo vi que hay algunos comentarios, había como una idea dando vueltas hace unas horas nomás, ayer inclusive, de que el gobierno iba a hacer un aprovechamiento, como dijiste vos, todo acontecimientos políticos, daba la idea que el gobierno iba a hacer un aprovechamiento político de esto. Obviamente, al abrir la Casa Rosada ya hay ahí un avance, digo, un hecho concreto. Decís, acá va a transcurrir un velorio. Y yo cuando apareció la noticia, ahí nomás me imaginaba, empecé a fantasear de que aparecía ese cantante de ópera en aquel momento que era en el velorio de Néstor. Después todo el tema de lo que fue la composición de la escena, el cajón cerrado, ella delante del cajón todo el tiempo, y uno empezaba a imaginar de que el gobierno iba a hacer, pero no en el sentido, hay veces como de decir la especulación corta, decir a ver cómo aprovechamos esto, sino de que iba a ser, digamos, obviamente con ese antecedente. Y hablamos, inclusive decíamos, esto va a durar por lo menos 2, 3 días, qué sé yo, y daba la idea como que en aquel momento el kirchnerismo le parecía nada más y nada menos que la figura, no sé si llamarle de un mártir o de un héroe, digamos, que es el tema de Néstor, más allá de cómo había llegado desde 2003, acumulando poder de a poco, todo eso, pero realmente apareció un tema fuertísimo ahí, una foto, esa foto sacada, digamos, no sé cómo le llaman, si es cenital, digamos, ¿no? A ver, una foto de arriba, realmente una foto de una fuerza en la imagen enorme, y que después sí apareció como que el kirchnerismo en ese momento ya se estaba recuperando de antes, pero, viste, apareció como que le ponía un turbo esto realmente, y ahí vino esa levantada que termina en ese 50 y pico. Ahora había empezado como a pergeñarse la idea en algunos analistas de que esto iba a tener un aprovechamiento. Ahora, es increíble, duró unas pocas horas y termina incidentes, el tema de la... ¿Qué lectura, digo, rápida haces de esto? Si el gobierno maquinó algo, fue desbordado por los acontecimientos. Yo, la verdad, lo primero que pensé, digo, dicen, no, es la voluntad de los familiares. La verdad, lo último que se me ocurre es que Dios tenga familiares. Dios no tiene familiares, por lo menos para mí que vengo de formación religiosa. Realmente, viste, eran argumentos delirantes, dando vueltas de que podías, cuando tenías 1 millón de personas ahí esperando para entrar, ¿viste? Y ahora terminas en esto, donde por supuesto la misma gente es como que termina salvando con esta procesión y las cosas, pero bueno, las fotos son las que quedan. ¿Qué pasó? Digo, pensás, digo, ¿qué se te viene? Digo, ¿qué lectura haces de las cosas que ocurrieron? A ver, en términos logísticos no podría decir nada, porque no se me ocurre qué puede hacer un gobierno para organizar un evento de esas características en el marco de una pandemia, digamos. No se me ocurre cómo podría haber sido ordenado. Después está la cuestión de la represión y de las fuerzas de seguridad, que bueno, está en discusión quién fue el que reprimió, el que mandó a reprimir. Yo me quedaría con
desde lo que yo puedo, ¿no?, observar, con el acontecimiento, ¿no?, masivo, de la gente volcada a la calle de forma absolutamente espontánea, que justamente engrosa, ¿no?, el carácter acontecimental de esto, por un lado, y después en cuanto al aprovechamiento, de nuevo, ¿no?, uno puede especular sobre los efectos, diría yo, ¿no?, que puede llegar a tener algo como esto en lo que queda del año, o en la imagen de Alberto, o en cómo este evento que es muy, que atraviesa, digamos, todos los partidos políticos, que atraviesa la política, pero no por eso deja de ser político, o sea, es político en un sentido fuerte, tan fuerte que justamente va más allá de las grietas y todo eso, cómo este evento puede llegar a impactar en la recomposición de una mística nacional, nacionalista, en un año tan abajo, ¿no? O sea, tan bajo de libido política, tan bajo de energías colectivas, ¿no? O sea, a mí me impactó mucho durante la pandemia cómo se sostuvo dentro del gobierno la idea de que no había que tomar la calle. Y la verdad es que hubo una decisión ahí muy fuerte que sostuvieron incluso para el 17 de octubre, ¿no?, que hubiera sido la oportunidad para desbordar la calle, y sin embargo se contuvo a la militancia de una manera muy estratégica para no dar un doble mensaje, ¿no? Yo me pregunto en términos ya ahora sí estratégicos, ¿qué puede llegar a ser el gobierno ahora en términos de comunicación política o de gobierno para sostener la idea de que hay que quedarse en casa después de lo que pasó hoy, digamos, ¿no? O sea, después de una fiesta de este tipo, en definitiva queda la sensación de que, bueno, ya está, la pandemia terminó, es como si Diego hubiera hecho un milagro y Un hubiera dado final por técnico, terminado. le digo. Paul, Exacto. te llevo a un terreno más político, después seguramente vamos a volver al tema, digo, porque es inmanente, pero sabes que la elección del año pasado, hace un año, va a ser que asumió en pocos días Alberto Fernández, él armó un dispositivo para capturar votos que no fueran por fuera del kirchnerismo duro, porque evidentemente no alcanzaba los votos del kirchnerismo, y el kirchnerismo, como se ha señalado, y vos también lo has señalado, tiene un discurso que se redefinió un poco políticamente, ¿no?, saliendo un poco de los discursos blandos, de los discursos cachols, como tratando de identificar algunos rasgos ideológicos, para ponerlo rápidamente. Ahora, Alberto trató de hablarle a otros sectores, llegarle a otros lugares de la sociedad, y quedó como una especie de gris. O algunos dicen como que gris, como que... ¿te parece que se puede tener una base electoral central? ¿Cómo construir un discurso, una narrativa que a la vez se sostenga en un sector de votantes un poco bastante definido, ¿no? Los sectores, ya sabemos un poco las zonas de la bandera argentina azules, ¿no?, y el conurbano, y a la vez hablarle a otros sectores que a veces dudan o votan o cambian el voto? ¿Cómo se construye ese sincretismo? Yo me acuerdo siempre de los brasileños con el sincretismo religioso, que hace una mezcla entre las tradiciones esclavistas, cristianas, coloniales. ¿Cómo se arma? ¿Se puede armar un discurso tomando esos retazos? Mira, bueno, varias cosas tengo para decir de esto, porque justo escribí algo sobre, a propósito justamente del año, ¿no? A un año de Alberto Fernández, y buscando material, me sorprendió, ustedes quizás lo tienen más presente, pero a mí me sorprendió mucho descubrir que esa frase que fue tan famosa, que decía, bueno, con Cristina, sin Cristina no se puede, pero con Cristina no alcanza, la pronunció el propio Alberto Fernández. No, yo la tenía como una frase de la militancia, ¿no? Pero fue el propio Alberto Fernández, a la salida del primer café que se tomó con Cristina en febrero del 2018, bastante antes de esa gran jugada maestra de Cristina en mayo del 2019, cuando lo designó, es decir, casi un año y unos meses antes, y fue Alberto el que salió de esa reunión
y le dijo a la prensa: es necesario que los peronistas entendamos que no podemos dejar a nadie afuera, nadie puede ser tildado de traidor, y hay que armar una coalición, digamos, ¿no? O sea, esto por un lado para los que piensan, bueno, todo esto es obra y arte de Cristina y ella finalmente diseñó todo esto, ¿no? O sea, yo creo que acá hay una activa participación de Alberto y un interés genuino por reactivar esa coalición. En segundo lugar, aparece la idea, y ya en esa misma frase, ¿no?, se ve, de que la coalición es una especie de concesión, ¿no? Como, bueno, tenemos que ceder, ¿no? Bueno, toda coalición obviamente es una concesión en la medida en que uno tiene que posponer algunos rasgos para que se puedan fusionar con el otro y, bueno, y aceptar, ¿no? Hay una pérdida ahí, o sea, ¿no? La coalición tiene un sentido de pérdida. En general me da risa porque todos los investigadores que estudian sobre coaliciones hacen metáforas con el matrimonio y con la pareja, ¿no? Bueno, cuando te pones en pareja tenés que ceder cosas, qué pasa cuando recién te enamorás pero te vas a vivir y tenés que decidir quién paga las expensas, ese tipo de metáforas que el otro día hablaba con Facundo Cruz, que es un experto en coaliciones, y nos reíamos de eso, ¿no? Pero pensarlo como una concesión, igual que el matrimonio, creo yo, es tirar a menos, ¿no? Es como, bueno, es como el mal menor. Bueno, no, como no podemos realizar todo lo que nosotros querríamos o desplegarnos como nosotros realmente querríamos y llevar adelante el verdadero proyecto, por ejemplo, del kirchnerismo, bueno, tenemos que ceder algo. De parte del albertismo uno podría decir lo mismo, bueno, nosotros no podemos hacer lo que querríamos, porque necesitamos a Cristina. Una especie de Entonces aule cedemos político. No podés hacer el original y vas por uno de segunda mano. Claro, lo que pasa es que, y hay algo de esa idea de la coalición como concesión que también aparecía en la carta de Cristina de este año, ¿no? De ahora de octubre, cuando Cristina dice, bueno, ustedes querían un moderado, querían uno que se lleve bien con la prensa, bueno, yo les di eso, ¿no? Me parece una concesión, como si, bueno, no me quedó otra, ¿no? Me lo pedían, ahí lo tienen, ahora no se quejen, ¿no? Era ese el mensaje, en parte, al mismo tiempo que era un mensaje de mucho apoyo para mí, Alberto. Pero había una idea de concesión. Entonces yo pensaba, y leyendo estas cuestiones sobre coaliciones, que en la medida en que esta coalición se conciba como el mal menor, como bueno, esto es lo menos peor, ¿no? O sea, frente al macrismo, bueno, nos tenemos que conformar con esto, que es una versión un poquito lavada, un poquito, no, donde no hacemos todo lo que queremos, donde renunciamos a cosas. ¿A qué renuncia el kirchnerismo? Renuncia, por supuesto, a cierta idea verticalista, a cierto maximalismo, ¿no? O sea, la idea del kirchnerismo de, bueno, vamos por todo, que hay que ver si están así, pero bueno, el imaginario ese de que el kirchnerismo va por todo, cierto personalismo, digamos, ¿no? El kirchnerismo tuvo que ceder en eso, y Alberto tuvo que ceder en autonomía, ¿no? Porque no puede tomar todas las decisiones solo. Ahora, si solo se lo piensa como una concesión o como una pérdida, la coalición está destinada a volar bajo, digamos, ¿no? Porque, bueno, es el mal menor, es lo menos peor para evitar que vuelva a ganar el macrismo, o cambiemos. Y yo pensaba, leyendo la literatura sobre coaliciones, que hay que buscar las experiencias exitosas de coaliciones, ¿no? Y ahí Facundo Cruz hablaba, por ejemplo, del caso del Frente Amplio en Uruguay, que, o sea, coalición más heterogénea que el Frente Amplio, difícil encontrar, ahí desde comunistas hasta socialdemócratas liberales, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Lo que hay ahí es una idea de un bien mayor, no de un mal menor, ¿no? O sea, esto es mejor, somos mejores, esto debe ser mejor que la suma de las partes. Y yo, no porque sea una preferencia política solamente, pero creo que esta es una mejor versión del kirchnerismo y del albertismo solo. O sea, y en esas tensiones que permanentemente aparecen, porque es recurrente, digamos, ¿no? O sea, cada rato Cristina tuitea algo y la gente dice que es fuego amigo. Escribe una carta y la acusan de estar boicoteando a Alberto, que tal ley la mete Cristina y tal otra la mete Alberto. No todo el mundo quiere ver un divorcio en ciernes, todo el mundo, bueno, lo decía el diario La Nación hace 2 domingos, ¿no? Bueno, es como un matrimonio que no se habla, pero que no quiere ir al divorcio.
Y yo diría, lo trataría de verlo desde otra perspectiva y ojalá los propios actores lo vean desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, esto es mejor, o sea, es mejor una coalición en la cual hay un maximalismo que está pujando y hay un moderado que está ahí tratando de aplacar esas fuerzas que pujan, y en ese tironeo sale algo mejor, digamos, ¿no? Y en el fondo, digamos, uno diría, bueno, hay algo común, porque esto no es una coalición totalmente heterogénea. Y hay algo común, y es que uno puede identificar que en todos los actores que forman parte de esa coalición, un sentido muy, si uno quiere, flotante, muy significante flotante, pero que igual vale, de la justicia social, digamos, ¿no? Algo del orden de, bueno, los vulnerables son los que importan, vamos a privilegiar a tales sectores y no a tal otros, un sentido de los derechos humanos, de una visión sobre las fuerzas de seguridad, digamos. Es un telón de fondo muy mínimo, muy minimalista, pero que es suficiente para que una porción del electorado pueda apostar por eso y suponer que eso, bueno, es mejor que la suma de las partes y que, por supuesto, los adversarios, ¿no? Yo, Y yo creo que perdón, Sol, no es difícil ver esa identidad, ¿no? O sea, es una identidad que justamente es híbrida, pero quizás estoy hablando con esperanza y optimismo, no sé, vamos a ver qué pasa en los próximos años, ¿no? Pero yo sigo apostando a esta articulación entre el masivo. Bueno, y aparte son tres patas, ¿no? No es un matrimonio, son tres, porque Massa tiene su... ¿Poliamor? O... Es poliamor, es una relación poliamorosa, tal cual. Sol, yo, no sé, justo mencionaste el tema de los uruguayos y se me venían a la cabeza, siempre los uruguayos, más allá del tema del encuadre que tienen, es como que los veo como que son moderados en el ADN, ¿viste? Veo como que las convivencias esas entre gobiernos, que vos ves que la conducción económica la tiene un ortodoxo y en una de esas la política la tiene uno más audaz y todo ese tipo de cosas, inclusive uno va allá y ve en los veranos, viste, como que más allá del hecho que provengan, bueno, cuando viste asumió Alberto se vienen del brazo, viste, son esas cosas que existen en la política uruguaya que son difíciles por ahí de extrapolar, y digo, más allá de lo que decías vos, de que uno ve que son ideológicamente muy eh, diferentes, eh, no me hacía ruido lo que decías vos, es como que ellos, hay un tema, no sé, llamarle de uruguayidad, no sé si es la palabra, como que los hace, digamos, confluir en una cierta zona, y no me sorprende de que por ahí ellos en una de esas tengan ánimo de defender algo moderado, minimalista, y decir en una de esas que vayan del brazo la calle con su tabla de surf abajo el brazo y Pepe con su termo y el, ¿cómo se llama? El escarabajo modelo 60. Eh, Ahora, en el caso nuestro, a mí me daba la impresión, por eso usaba la palabra esta con ánimo de una vieja película oriental muy buena, que lo que se vio por lo menos al principio es que esto no lo defendía nadie, y me da la idea que es ahí el espacio donde Cristina me parece que sacude un poco el árbol, y se vio nítidamente, por lo menos en los medios, que empezaron a aparecer algunas espadas donde hay alguien que dio eh, algún lineamiento, alguna definición, diciendo, muchachos, salgan a defender, y aunque sea tipo, ojo, uno veía que no tenían, lo sacaron a Santoro, que no sé qué rol tiene, que veo que en realidad él no es parte del gobierno, pero salió Santoro, salieron, que eso es lo que no se veían hace unos meses, donde te daba la impresión de que esta criatura, como decías vos, minimalista, moderada, yo le veía como que corría el peligro de la época de Salvador Allende, de que era una cosa que en definitiva el padre de la criatura no aparecía, no lo quería nadie, lo golpeaban desde la derecha y lo golpeaban desde la izquierda. Entonces, eh, da la idea, a mí me da la impresión, en el aspecto tuyo, que no, quizás sí, un poquito optimista,
pero da la impresión como que empezaron a aparecer en los medios algunas figuras del gobierno que se hacen cargo de algunas cosas. A mí se me ocurre puntualmente donde empezamos esto de hoy, del velatorio y qué sé yo, a mí me da la idea que el kirchnerismo lo hubiera manejado con otro guión. No me sorprendería haberlo visto a Tristán Bauer, no me acuerdo de quién era ¿cómo se llama? Grossman y claro, y todo Javier Grossman. claro, y El un hacedor poquito de las escenografías. Tal cual, y por ahí hasta apareció la corte, Fuerza. de hecho, era la que transmitía con las cámaras, pero sí, fue Claro, algo muy, claro, muy tal cual. breve, Acá, no hicieron una puesta en escena claro, muy grande. claro. Yo creo que yo coincido con vos, porque es cierto que hace muy pocos meses la sensación que había, y yo creo que eso se respiraba mucho entre los propios actores, ¿no? Protagonistas, pero también en la calle, era la de una inminente crisis, ¿no? O sea, incluso algunos hablaban del clima de 2001, ¿no? Por un lado, por la supuesta o la amenaza digamos, de disolución de la alianza gubernamental, bueno, de la cúpula de gobierno. Por otro lado, por una supuesta debilidad de Alberto, y por otro lado, por la situación social, ¿no? Incluso se ha hablado de la situación social y de posibles saqueos, de los grados altos de pobreza a los que estaba llegando el conurbano, ¿no? Y a eso sumado, hay que sumarle el momento de la devaluación, ¿no? Bueno, cuando tuvieron que ajustar el cepo. Entonces, ahí me parece que hubo como una señal de alerta, ¿no? Como que quizás en el gobierno hubo ahí un momento de abroquelamiento y decir, bueno, tenemos que sobrevivir, hay que agarrarse todos de la misma tabla y sí se empezaron a ver ahí más señales eh, de trabajar aunadamente, incluso en el Congreso, ¿no? Con la ley, por ejemplo, de impuesto a las grandes fortunas, que bueno, se decía que Alberto no estaba de acuerdo y que era una ley de Cristina. Lo mismo pasó con la reforma judicial, cuando Cristina aceptó, digamos, la aceptó a pesar de que consideraba que era un poco moderada o tibia. Digamos, empezó a haber más colaboración en ese sentido, bueno, ni hablar de la ley del aborto que se impulsó, aunque no todos los sectores estaban de acuerdo. O sea, empezó a haber una cosa un poquito más coordinada. Pero es cierto que los hilos, digamos, de la coalición se ven hasta en la gestión diaria, ¿no? Cualquiera que conozca gente que trabaja en cualquier ministerio, porque esto es algo muy sabido, puede reconocer esas tensiones adentro de los ministerios, de las secretarías, ¿no? Entre los que vienen del cristinismo, los nuevos, y disputas ahí por el poder y por mantenerse a flote, con lo cual, sí, yo creo que, pero bueno, frente a una situación, el peronismo también tiene mucho eso, ¿no? Esa idea de que cualquier orden es mejor que el desorden, es bien jovesiano en ese sentido. Creo que es, no sé, Martín Rodríguez el que escribió algo de eso alguna vez y me parece muy interesante, la idea de una vocación, digamos, fuerte de orden, con lo cual yo creo que se va a prevenir cualquier tipo de ruptura, digamos, de ese tipo. Pero bueno, sí, lo de hoy vino a traer otro aire, claramente. Es otro clima el que hay hoy. A pesar de la tristeza y todo, la idea es, y a pesar de las desavenencias y de los problemas de coordinación y de que fue, a nivel de la gestión, digamos, fue malo el velorio, ¿no? Es decir, salió mal, mucha gente no pudo entrar, pero sin embargo me da la sensación de que el gobierno se puede llegar a subir como a esa ola de nacionalismo, de revival así mitológico. Me Ahora, parece que Sol, está muy buena la idea la de Argentina mitología. te recupera un poco todo lo que estamos hablando, pero yendo un poco más atrás, ¿no? Como que la Argentina se, digamos, sobre todo después de 2012, 2013, quedó como muy expuesta a una fractura entre los sectores que hablaban del Estado, de la necesidad del Estado presente, y un discurso que planteaba, digamos, que el Estado es culpable, que hay que dar la oportunidad a los emprendedores, hay que asociarse al mundo exitoso, esta idea que empezó a emerger de la meritocracia.
incluso anterior a Macri, que quizás después lo capitaliza, en el sentido que los planes sociales son vagos. ¿No? Todo ese discurso empezó a surgir, que aparecen en sectores medios y altos, que algunos medios lo reproducen, y aparece esta tensión, ¿no? Y mi sensación es que esto de alguna forma no son discursos minoritarios, son dos sectores con uno que cree más el Estado social, nacional y popular, lo que uno quiera, y un sector que está presionando y marcando la cancha todo el tiempo, que no tiene problema de hacer 50 banderazos en pleno, digo, movilizado, activo, no las clases medias en la época de la Rúa, ¿no? Que estaba un poco en la casa viendo a Tinelli, acá como movilizado, ¿no? Y esta suerte de una especie de pequeño empate. Ahora aparece un sector mucho más radicalizado, que era marginal en la política, que quiere quemar en la hoguera a los políticos. ¿Cómo pensás que esto evoluciona a una situación donde obviamente la cuestión económica está golpeada? O sea, la recesión de la Argentina casi se puede remontar a marcada desde la devaluación de Kicillof de 2014, y la Argentina hizo un serruchito y después cayó profundamente en los años de macrismo y ahora. ¿Cómo está esta sociedad mirando a estos discursos tan intensos, ¿no? Porque estos discursos, no sé si son mayoritarios, pero son intensos los tres, ¿no? Mm. No, a ver, me parece interesante la idea de desafección democrática, de contrademocracia. O sea, el fenómeno es mundial, ¿no? No se restringe a la Argentina, creo. Y es cierto que la democracia ha venido, está siendo cuestionada y no es casual que en ese contexto surjan discursos más radicalizados o más polarizados, que ponen en cuestión, ¿no? Algunos de los presupuestos más elementales de la democracia, como su carácter liberal y representativo sobre todo, ¿no? Porque los discursos extremos por derecha y por izquierda, en definitiva, digo, los populismos, ¿no? Por ejemplo, de izquierda y de derecha, en definitiva ponen eso en tensión. Pero me parece que en el caso argentino hay un hecho, digamos, que es fundamental, y es que acá, bueno, está Manuel, que estudia el discurso de Cambiemos, ¿no? Y el hecho, me parece fundamental, es que Cambiemos ganó elecciones, ¿no? Y que Cambiemos conformó un partido político estable en el tiempo, en una época en la que los partidos supuestamente están en disolución y están en crisis. Cambiemos, Juntos por el Cambio, el PRO, digamos, ¿no? Las formas que fue adoptando, pero hay un núcleo estable ahí de poder representativo, además, ¿no? Que no es un poder fáctico solamente, sino que además tiene carácter representativo. Y que ganó elecciones. Entonces, eso me parece que le da un carácter, primero, muy legítimo a todos esos discursos, ¿no? Porque no hay gente que esté impugnando la democracia desde afuera de la democracia, sino que es usando los propios discursos, ¿no? de la democracia, que reclama el derecho a hacer un banderazo, digamos, ¿no? Y además, bueno, es un partido que ganó elecciones, que se mantuvo estable, que además tiene chances, digamos, de mantener cierto grado de estabilidad, si es que la coalición se mantiene y no tienen demasiados conflictos internos, que además salió a la calle, que también es bastante novedoso, como vienen diciendo muchos analistas, ¿no? Que la derecha, no lo quiero llamar la derecha, que estos sectores, digamos, no peronistas, tomen la calle. No me animo a decir derecha, a mí no es que me quiero desligar de esa responsabilidad, pero a veces, bueno, es solo una forma de impugnar, así que por ahí mejor intentar describir esos discursos desde un lugar que no intente solo impugnarlos o denunciarlos, digamos, ¿no? A pesar de que han tenido algunas expresiones bastante desafortunadas, antipopulares y políticas también. Pero bueno, veo que hay un debate, vos decías empate, que es legítimo,
digamos, ¿no? Contra lo que muchos quieren decir como, bueno, la oposición no hace una oposición honesta, no hace una oposición legítima. Para mí, sí, digamos, porque la oposición habla en los medios, habla en el Congreso y se moviliza en las calles. Eh, y está bien, ¿no? Se habló mucho en su momento del modelo de Torcuato Di Tella, ¿no? Una centroizquierda, o un centroizquierda y un centro derecha, dos polos que le dieran cierta estabilidad al sistema político. Para mí es saludable. El otro día lo escuchaba a Marcelo Leiras diciendo, justamente hablando del clima de crisis, ¿no? Y le preguntaban, bueno, ¿qué pasa en el gobierno? ¿Cuál es la prioridad para el gobierno en este momento? Y él decía, la prioridad es que se mantenga la coalición. Y para la oposición también. Es la prioridad, es la número uno. Y después todo lo demás, porque si se rompe la coalición, bueno, ya sabemos lo que puede pasar. Eh, Entonces, por un lado, la idea de la coalición como fin en sí mismo, que me parece fuerte, ¿no? Como que gran parte de las energías estén volcadas a sostener los acuerdos internos. Y Marcelo decía también que en la oposición es quizás más difícil, obviamente, porque no están ejerciendo el gobierno y que porque la tentación en tiempos de elecciones intermedias es muy grande, de separarse, ir cada uno por su cuenta, pero que ahí también el desafío es mantener la coalición, porque es saludable que haya dos coaliciones relativamente estables, fuertes, y uno lo puede llamar grieta o uno lo puede llamar sistema, digamos, bipartidista también. ¿Sí? Obviamente, ahí después entra la cuestión que creo que es lo que decía Carlos, bueno, de qué modo se concibe al otro en esas dos coaliciones, ¿no? Si el otro es un imposible, es alguien que está fuera de lo razonable, es amoral, inmoral, es un ladrón, bueno, ahí ya no hay dos polos, sino que hay uno impugnando al otro directamente, ¿no? Y ahí creo que sí hay una necesidad fuerte de regular el debate o la discusión pública. La pregunta es quién regula la discusión pública, o sea, ¿cómo se regula el espacio público? ¿No? ¿Cuál es la autoridad legítima ahí para decir, bueno, hasta acá? No, te fuiste de la raya, ya cuando decís que el otro es un ladrón, te fuiste de la raya, o cuando decís que el otro es un inmoral, ¿no? Pero me da la sensación de que en este año la discusión pública estuvo bastante equilibrada, sobre todo porque hubo, bueno, un consenso grande al principio con respecto a la pandemia, ¿no? Sol, te quería preguntar algo ahí sobre lo que preguntó Carlos, algún detalle más. Que yo veo, vos mencionaste el tema de Cambiemos, ¿no? Que no, por supuesto, no encasillándolo dentro de lo que sería una derecha, pero vos veías hace unos años Cambiemos como dos componentes nítidos, que es el PRO por ahí liderando, y el componente radical. Pero en algunas zonas, por ejemplo, yo en algún momento escribí algo del tema, por ejemplo, fíjate, Cambiemos en todo lo que tenía que ver con el tema económico, le han escapado, que en algún momento se lo escuché a algún dirigente de ellos, dice, una consigna de la mesa política de Cambiemos siempre fue evitar que los estigmatizaran con otras experiencias que había tenido la derecha o la centro derecha en Argentina. Por eso vos fijate el tema, sobre todo ahí yo mencionaba el tema del 2001, que es como que ha dejado traumas en ese aspecto, y fíjate que Cambiemos en otra fase sobre todo, fíjate que nunca han hecho planteos alrededor del tema de las ortodoxias, bueno, ni hablar de convertibilidad, de achicar el Estado, de racionalizar reformas del Estado, es como que a eso le han escapado todo el tiempo. Es más, se han ido a una zona que justamente ahí es donde les está pegando, diríamos, por derecha, para decir como se plantea ahora, este Tea Party que aparece, que por ahí quizás Carlos estaba pensando en eso, que son todos estos Esper, Milei, un montón que no estaban dando vueltas o daban vueltas con menos ruido, que aparece como que ellos están quizás dividiéndose la misma base electoral, pero por supuesto habiendo salido del placar
mucho más nítidamente y no tienen ningún problema en ser más audaces y desligarse, e inclusive hasta reivindicar figura, decir, no sé, Menem es el mejor presidente de la historia, o cosas de, digamos, donde cambiemos. Fíjate que nunca han evitado deliberadamente cualquier tipo de asociación con la década del 90, inclusive no tienen en su repertorio, vos ves acá la figura quizás más emblemática, Larreta, si hay algo que le pegan es por keynesiano, te cambia la vereda 5 veces la misma, ¿viste? O sea, no, justamente le pegan por ahí. Y ahí aparece un componente, por eso un poco lo que ahí te quería ir a lo que estaba planteando Carlos, que yo lo que no sé hoy es el tema si los componentes, si eso aparece en las narrativas, como lo ves vos, es que me parece que ese sector, que hoy podrías decir que está en la oposición, aparece Cambiemos, pero aparece, no sé si llamarle Tea Party, con planteos mucho más nítidos que no sé qué arraigo electoral tendrán el año que viene en Capital. Vi algunas encuestas o en el interior que ya están hablando que se van acercando al doble dígito en algunos casos, en un distrito como Capital, no sé si entrará Milei diputado o cosas de ese tipo, o en provincia de Buenos Aires creo que va a ser López Murphy, pero es como que da la idea de que ahí en ese arco se están como sacando lastre y están como, digamos, a la luz, como mucho más abiertamente. Yo no sé si eso lo estás percibiendo del mismo modo, de que en una de esas, estos componentes como que uno podría decir que estaban más en el centro de la pelea, como que en una de esas está habiendo una evolución en este aspecto. Lo interesante de lo que decís, Daniel, es que esos componentes más, si no quiere, reaccionarios, bien facciosos y que muchas veces encarnan discursos sí, más extremos, discursos por ahí más en un sentido estricto de odio, ¿no? Por tener este componente, bueno, también más conservador, bien claramente liberal, digamos. Que ese discurso surgió al calor de un gobierno como el de Macri, digamos, ¿no? O sea, no surgió al calor de un gobierno del Sí, kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo hizo nacer su propia oposición, que fue Cambiemos, y fue toda una novedad, digamos, pero fue Cambiemos quien hizo nacer sí, ellos ese dicen sector más Cambiemos fracasó, Cambiemos y radical, nosotros somos en la el crítica, ¿no? En la claro. crítica a la falta de radicalidad Sí, de lo que se esperaba de ellos, surgen estos discursos, digamos. Yo electoralmente no sé qué pregnancia tendrán, y por supuesto, digamos, todos los discursos digamos, que amenacen que amenacen los principios democráticos fundamentales, me parece que son peligrosos y que en el mundo tienen su pregnancia y que responden, como decíamos antes, ¿no? a este desencanto, a esta desafección democrática que hace que, bueno, que frente a situaciones de mucha frustración, rápidamente se identifique en el otro, ¿no? En el inmigrante, en el caso de Estados Unidos, este, en un otro, digamos, que aparece muy identificado, ¿no? Que tiene nombre y apellido muchas veces, el enemigo, ¿no? Y ya ni siquiera el adversario. no, y además, Y a perdón, esto le Sol, tenemos que ahí, sumar todo un componente bastante conservador, bastante poco progresista en términos de derechos de las mujeres, que definitivamente, perdón, bueno, Sol, perdón, ¿qué pasaría en un escenario de que eso empiece a levantar vuelo por el lado de los impactos en este balance cuando empezamos de la coalición oficialista, de la moderación, y donde justamente tenés dos sectores que en una de esas no se ven reflejados o están con tristeza, salud, perdón. que están con tristeza con estos discursos o estos enfoques minimalistas? ¿Qué pasaría en el caso de que este bolsonarismo criollo empiece a aprender que cómo cambiaría por ahí el juego digamos, de poder o el juego interno dentro de la misma coalición oficial, donde también hay un sector que está medio con tristeza diciendo, che, Alberto, la verdad que
flaco, no pasa nada, acá esto, danos un poco de kirchnerismo, ¿viste? A la vieja usanza, digo, danos un velorio con pimienta, ¿viste? Bueno, eso ahí Sí. Bueno, pero ustedes que son los que saben de cuestiones electorales y de estrategia, digamos, electoral, saben que lo que se disputa es el centro, digamos, las puntas no funcionan para eso, ¿no? Porque un kirchnerismo muy radicalizado en oposición a eso no haría más que, que hacer que pierdan votos, ¿no? O sea que para mí en claro. esos casos, no sé, digo, sin saber mucho sobre estrategia, pero un discurso, digamos, que procure traer tranquilidad, por ejemplo, financiera, tranquilidad en los mercados, tranquilidad en términos de, bueno, no vamos a hacer locuras, no vamos a privatizar nada, suma, no resta. Por más que internamente sí, les explote todo, pero en definitiva en su capacidad, digamos, de capturar votos, creo que es más efectivo. Pero bueno, como dice Laclau, ¿no? Una cadena equivalencial que es muy vasta y que tiene muchos eslabones y cuyos eslabones finalmente son muy heterogéneos entre sí, se va vaciando cada vez más. O sea, el trabajo que hay que hacer ahí de construcción de una identidad es cada vez más arduo, ¿no? Si la cadena es muy vasta. Entonces sí, si el albertismo empieza a incluir demandas y demandas, digamos, cada vez más heterogéneas, bueno, el punto va a ser como todo un trabajo de construcción del mito que no se está realizando. O sea, claramente eso sí veo que todavía no arrancó. O sea, ustedes hablan de narrativa. A mí yo no tengo tanto problema en hablar de relato, porque me gusta la palabra relato con toda su implicancia literaria, ¿no? Y bueno, la idea de mito aparte está muy asociada a los Ahora relatos. te quiero traer a un tema que pareciera que pasó, y mi impresión es que va a volver rápidamente, que es la meritocracia, ¿no? La idea del mérito. Es una discusión recurrente, también matizada por la cultura del trabajo, uno la puede poner en muchos términos, y también tener a veces pregnancia en los sectores bajos, en un sector bajo de la postindustrialización, digamos, pero que compite, yo lo he puesto en algún lado así, compite incluso por los recursos escasos del Estado. ¿Te parece que ese discurso, porque vos viste que incluso en alguna declaración Alberto lo rechazó de plano, que a Cristina no la escuché hablar en esos términos, rechazar la meritocracia, diciendo, bueno, es una pavada eso del mérito. ¿No te parece que es potente es potente esa oratoria, esa mirada casi mental de decir, bueno, tenés lo que te mereces, si no haces nada, no te mereces nada? ¿No te parece que es una retórica demasiado potente para dejarla en un rincón y decir, no, bueno, es una pavada? O no, bueno, por eso es una pavada. No, estoy de acuerdo, porque aparte ancla en, justamente, ¿no? Como todo relato, tiene su memoria y tiene su interdiscurso, o sea, ancla en una tradición, y Macri la supo explotar muy bien, quizás, bueno, y tuvo mucha pregnancia además, ¿no? Pero quizás es la persona, digamos, el propio Macri diciendo eso por momentos era poco creíble, pero el discurso es verdad que es muy sólido, ¿no? Cuando alguien evoca la idea de los inmigrantes, los que recién llegaron a la Argentina y que empezaron de abajo en un país, digamos, bueno, al que no le regalaron nada, ¿no? Digamos, se puede perfectamente construir un relato épico, individual aparte, ¿no? Como si fuera un relato despojado del Estado, ¿no? Y ahora que decís esto, no me acuerdo qué dijo Alberto, pero para mí, digamos, el chiste es como encontrar ese punto en el que sea posible reconocer que los puntos de partida no son iguales, digamos, y eso sí debería ser un acuerdo, ¿no? O sea, casi en la filosofía política es un acuerdo, ¿no? Hasta los más liberales reconocen que
los puntos, o sea, que no somos iguales por naturaleza, digamos, ¿no? Ni de origen. Entonces, quizás, digamos, si Alberto puede como, bueno, si el gobierno puede plantear, sí, esa idea, ¿no? De que los puntos de partida son muy divergentes y que ahí está el Estado, ¿no? Para corregir eso. Eso puede no ser incompatible con una épica del esfuerzo individual. ¿Sí? En un país donde es cierto que también muchas veces se percibe, y eso en las encuestas aparece, que el esfuerzo individual a veces no rinde fruto, porque se privilegian otras prebendas estatales, no sé. Entonces, esa narrativa me parece que es potente, incluso para un gobierno que es nacional, popular y que pone al Estado en el centro, ¿sí? Porque le da al individuo también un poder de agencia, ¿no? Perdón, Sol, ahí Eso explica por qué fue tan potente, y es cierto que el macrismo lo usó muy bien, movilizó ese imaginario de una manera muy, muy estratégica. Perdón, Sol, bueno, no, digo, estamos para no transgredir el compromiso de la hora, estamos cerca. Yo, por lo menos, a ver, voy con mi última pregunta, que era esto que justo planteó Carlos, que era si no hay un riesgo en este momento para el oficialismo, que este tema, que yo veo que la oposición está cañoneando bastante fuerte con el tema de las escuelas cerradas, que digo, en la medida, lo que decías vos recién, de que uno plantee que hay un consenso, por ejemplo, que vos decís, vamos a un consenso, que digas, no, bueno, los puntos de partida no son iguales, necesitamos Estado, y ponerle la oposición a guerra y te da la derecha, dice, no, sí, ok, listo. Y ahí entra, obviamente, un plano es el tema de la educación pública. Calculo que, digo, no, y, no excluyente diría, porque vos cuando decís puntos de partida, entra el tema alimentario, hay un montón de cosas, socioambiental, Claro. hay un montón de otras cuestiones, pero digo, obviamente que ahí hay uno, y yo veo que la oposición crecientemente está con este asunto cañoneando fuerte, el gobierno de la ciudad intentó, por supuesto, estas movidas medias marketineras de la reta que te abre un patio con 10 pibes y un cañón mediático bárbaro, pero da la idea que ahí hay una, como que está tratando la oposición digamos, de trabajar sobre una brecha, como que están encontrando ahí una brecha como para laburar, y obviamente me parece que va en el tema de abonar por ahí el tema de decir, hay una zona que garpa políticamente en las encuestas, en la opinión pública, que es la meritocracia, y el gobierno que aparentemente arrancó con un discurso que este era un gobierno de científicos, qué sé yo, el tema de un año ya de escuela cerrada, parece fuerte, como que no hubo ningún intento, además de revertirlo. Hoy banderines de cetera ahí colgados en el... Da ahí toda una composición como que te va llevando a la idea esta que la oposición va encontrando terreno fértil para decir, no, mira, el gobierno quiere tener la escuela cerrada y ven los banderines, etcétera, con los tipos colgados en la reja de la Rosada, digamos, no hay vuelta. Sí. Los que por ahí me siguen en Twitter verán que esa es una de las cosas que yo vengo diciendo no soy la única, pero es cierto, a mí me interpela mucho el tema de la escuela, me ha angustiado mucho que el gobierno no dé señales, digamos, no dé un mensaje claro, homogéneo, un plan, y creo que es una falta muy grande del gobierno. O sea, ahí hay un lugar, como vos decís, un terreno que abona muchísimo a los discursos de la oposición en los mismos términos del gobierno. Como, bueno, no eras un gobierno de científicos, no sos un gobierno que pone al Estado en el centro, bueno. Entonces esa es mi impresión muy singular y muy, muy personal por mi experiencia también, porque tengo hijos, ¿no? Y siento que es bastante desesperante que no puedan ir a la escuela, ¿no? Cuando se hacen tantas otras cosas, y da una pauta acerca de las prioridades, etc. Ahora bien, más allá de mi experiencia singular,
punto uno, quiero sostener, digamos, la confianza en que algún criterio debe haber, aunque no se está viendo, o sea, no hay una comunicación muy clara por parte de ese ministerio en particular. Pero además entiendo que la situación en Argentina no es la de Europa. Entonces tampoco es tan fácil logísticamente implementar lo de las escuelas. O sea, en términos logísticos creo que realmente era complejo. Pero después sí está lo que encubre todo esto de la pandemia o de las cuarentenas y las versiones distintas de la cuarentena, que es, bueno, ¿qué ponemos adelante, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Y esta idea del gobierno de que, bueno, la prioridad siempre fue la salud, que me parece muy loable, ¿no? Y que habla también de cierta conciencia, digamos, sobre las prioridades de los ciudadanos, etcétera, también ha habilitado un discurso que tiene sus ribetes también problemáticos, ¿no? Porque, bueno, el Estado no puede, en nombre de la salud, postergar otros derechos, digamos, ¿no? O sea, hay derechos que están en colisión, en este caso. Y creo que el de la educación es uno, y como decíamos al principio, el de la movilización, ¿no? El hecho de poder moverse. Uno podría decir, bueno, pasó en todos los países, pero no en todos los países. Hubo 8 meses sin poder desplazarse de una provincia a la otra. Entonces ahí también entran, ¿no? los hábitos provinciales, las historias, digamos, de cada gobernador, y el gobierno nacional coordinando todo eso con un principio que es muy loable, que es el de la salud, pero que puede, digamos, ser problemático cuando entran otros derechos ahí en juego. Ya estamos, como decía Daniel, te quiero agradecer muchísimo tu participación, interesante todo lo que se comentó. Ahora quiero ir una respuesta cortita a ver qué te parece. Hipótesis. Las redes ya llegaron a su cima y solo empiezan a bajar. El impacto político, el impacto mediático, el eje que pudo haber tenido en las elecciones de Estados Unidos hace 4 años, parece que se hubieran calmado. ¿Sí o no? ¿Siguen expandiéndose y vamos a ver nuevos avances y nuevos espacios? ¿O te parece que llegó a la cima? ¿Las redes sociales decís? Las redes sociales de Twitter, Facebook. Parece que Twitter está medio agotado, ¿no? Eso lo dicen en redes sociales. Quizás Insta, no sé, la verdad no sé. O sea, Pero como lógica, ¿no? Como lógica de interacción, ¿te parece que tiene más para dar? ¿Ya está viendo los mails? ¿Un ruido de fondo? Sí. No, para. Sí. Para. No, un segundo. No, ahí está. Bien. Como lógica de interacción y ¿viste las apuestas del póker que cada uno va apostando más, que se fueron transformando un poco? Y hoy en día la lógica representativa está muy mediada. Primero, no hay representación sin mediatización, ¿no? O sea, siempre está mediada y mediatizada la representación política. Y hoy en día la mediatización por excelencia se da a través de las redes, que no significa que sean la única ni la última ratio de la mediatización, porque las redes mismas se nutren de otros medios y a veces toman cosas de la afuera, y su lógica, como muestran, por ejemplo, Natalia Arubete y Calvo, su lógica es la lógica también de las autoridades que están por fuera de las redes, con lo cual no es que las redes sociales explican todo, pero son espacios en los que cada vez suceden más acontecimientos políticos. O sea, no es casual que el video de Cristina, la carta de Cristina hayan aparecido ahí por primera vez. Hoy Guado, cuando tuvo que decir algo sobre la situación de la represión en el velorio, lo dijo en Twitter. Y después los modos y las modalidades de representación que ofrece, por ejemplo, Instagram. Y yo soy vieja, así que no estoy en las otras. Instagram con su lógica, ¿no? Del 1 a 1, de la story, de lo cotidiano, de mostrar al hombre común, mostrar la tristeza. Vamos a seguir viendo entonces innovación por ese lado. Habrá que ver, conozco poco de las nuevas.
no he visto mucho de las nuevas redes sociales que surgieron ahora en la pandemia, no, ni sé el nombre, pero supongo que... Sí, hay una que tiene que ver con el gaming, que veo que está entrando en la zona política, que es Twitch, que obviamente que me parece que trabaja, obviamente, segmentos jóvenes, pero veo que el otro día hablaban los libertarios de una fórmula con Paul Canigia de vice, y obviamente el discurso, el lanzamiento fue en Twitch, obviamente. Uno puede suponer la repercusión de eso, pero yo lo mismo no me animo a tachar a nadie, ¿viste? Bueno, fantástico. Te agradecemos muchísimo, ha quedado Gracias. muchísimo material. Te agradecemos en este día tan particular y tan, como decís vos, mediatizado por los hechos. Gracias Daniel, gracias Sol, Emanuel acá que se tomó unos cuantos mates. Buenísimo. Así que muchísimas gracias. Bueno, No, buenas gracias a noches. ustedes. Bueno, la seguimos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Sole, Manuel, Carlos, buenas noches.